¿Qué te encontraste? Vamos a ir entrando en temas, ¿no? De selección, el balance del año y tal, León, pero ¿qué te encontraste en estos últimos meses? Que te acercaste mucho más al equipo y que ahora ya estás ahí pegadito con ellos. ¿Qué encontraste? ¿Qué te llama la atención? ¿Cómo ves al grupo de Javier Aguirre? A ver, primero todavía tiene muchas dudas, ¿no? Hay dudas en la portería, en la lateral derecha, en quiénes van a acompañar a Raúl Jiménez en el frente de ataque, por ahí de repente incluso hasta los volantes interiores. O sea, es una selección que deja dudas también en cuanto a los resultados y sobre todo en la relación con sus aficionados. Creo que yo pondría ese punto como uno de los centrales. Ahora, en esta historia que presentamos para arrancar Equipo F, justo hablamos de un año de contrastes. O sea, la primera mitad del año es muy buena, sobre todo porque se gana la Nations League, que se le había negado 3 veces a la selección mexicana, y además venciendo en la final a Estados Unidos, y también la Copa Oro, que es una obligación. O sea, sí, es ese torneo de arma de un filo, ¿no? Porque lo tienes que ganar por obligación y no pasa nada. Pues si no lo ganas, entonces las críticas se vienen encima. Y después, la segunda mitad del año, me quedo un poco con esa frase que decía Duilio Davino, se la preguntamos el martes en Querétaro, y decía, a ver, o sea, sí, los resultados no son buenos. Es un balance de 2 empates, 4 derrotas, al revés, 2 derrotas, 4 empates. Pero los rivales a los que enfrentamos son todos mundialistas, y ahí Javier Aguirre seguramente sacó buenas conclusiones de qué jugadores están preparados para esa recta final en busca de un lugar en el Mundial y quiénes ya se bajaron de la lista. Bueno, ¿cómo calificamos el año? Así de entrada, para irle poniendo tema a todo esto. El año fue regular. ¿Con 2 títulos en el primer semestre? Bueno, es que desafortunadamente siempre nos vamos a quedar con el último resultado, con la última imagen, con el último momento. Y en ese sentido, pues sí, la selección creo que queda corta. Pero sí es cierto que se enfrenta a selecciones mucho más fuertes, más complicadas, y eso le termina por complicar el obtener un resultado positivo para el que la gente seguramente asista al estadio. Pero sí, también es cierto que las conclusiones que puede sacar el técnico nacional en cuanto a jugadores que reciben la oportunidad para demostrar que pueden pelear por un lugar, pues le van ayudando a decir, bueno, este sí, este más o menos, este todavía merece una segunda oportunidad, este ya no, y bueno, así es, ¿no? Lo importante es dentro de 7 meses, ¿no? No es normal, Paco, creo yo, que a lo que estamos de la Copa del Mundo, 6 meses, 6 meses de la Copa del Mundo, existan estas dudas a las que se refiere León. O tantas dudas como se... Para mí es normal porque hay que verlos. ¿Normal para México? ¿O crees que todos Normal los para México. nacionales que van a venir andan en las mismas? Normal para México. Para México. Nuestra historia es así. Porque El Faro en Paraguay no las tiene, por ejemplo. Yo creo que no. De La Fuente en España. No, yo creo que tienen claro lo que puede venir. En el caso de México, recordemos el 2014. 6 meses antes estabas jugando un repechaje contra Nueva Zelanda. No sabías ni quién iba a jugar. Utilizó Miguel Herrera a la gente de la América y gente de León, que después muchos no estuvieron en la Copa del Mundo. Y lo mismo pasó en el 2002, por ejemplo, con Javier Aguirre, que utilizó jugadores previo en las eliminatorias de Libertadores, de Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Que eran los que mejor momento atravesaban, y después utilizó otra gente para la Copa del Mundo. Es normal en México, tristemente es normal en México. Pero a pesar de ello, a mí me parece que el año fue bueno, porque además de los títulos que se mencionaban... días bueno, entonces. Sí, por los rivales a los que enfrentaste. Porque sacas muy buenas, sacas conjeturas, haces un análisis interesante porque enfrentaste a rivales de jerarquía. Entonces, creo que, bueno, sí, bueno, así, a secas, sí. Bueno. Yo lo diría agridulce más con relación a lo que dice Jared, porque la imagen de los últimos 2 meses es la de un equipo que se va goleado en el estadio de los Dallas Cowboys, 4-0 por Colombia, y que se va abucheado en Torreón por sus aficionados y en San Antonio por sus incondicionales, los aficionados de Estados Unidos. Le fue muy mal a la selección en los partidos con Uruguay y Paraguay, no en el terreno de juego, fuera de la cancha, que es donde se supone que se tiene que ganar otra vez el cariño, el amor, esa incondicionalidad, esa confianza del fanático, que ahora con todo este escándalo de los boletos del México-Portugal, pues otra vez se ve mermada, ¿no? O sea, el aficionado de la selección mexicana dice, pues ¿de qué se trata, no? O sea, si es mi selección o no es mi selección, si estoy cerca de ellos o no, si me dan lo que yo espero o no. Y creo que esa imagen... $3,000, $4,000 puedes estar muy cerquita, sí, pero menos de eso. Exacto. Y el problema es que esos son los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, de cierta forma, no podemos borrar todo lo que pasó en el año. O sea, por eso hablo de un año agridulce. Sí te entiendo. Tuvo esa parte muy buena, pero el cierre fue muy malo. Yo lo pondría además como un año... Para seguir con lo de Javier, un año de dudas, porque pese a que gana esos 2 primeros títulos, no se nos puede olvidar, y hay quien dice, no, es que siempre están minimizando, no es minimizarlo, pero no se nos puede olvidar que los gana contra versiones a la baja de tus 2 principales competidores en la zona. No vamos a hablar de los hubieras, pero no sabemos si con Canadá versión A y Estados Unidos versión A, México... Eso no es problema de México, es problema de ellos que quieren... Estoy de acuerdo. Porque también podemos decir que México ha perdido con ellos cuando México también ha estado baja. Cuando ha tenido el mejor equipo. De no haber podido medir a México a la par con la mejor versión
selección ni de Es Estados problema Unidos. de ni ellos, si no lo enfrentan. México le tiene que ganar la versión que tenga enfrente. Correcto. Chao. Pero la duda, pero no por ejemplo, demeritemos tampoco, es decir, porque si le perdemos contra los mayores, bueno, es que, Pero, por ejemplo, si le ganamos a los que estaban, ¿cómo no vinieron 3? Bueno, es que faltaron 3. Bueno, es que se lesionó uno. déjame Bueno, ponerte este ejemplo. Si México es segundo de grupo, se va a ir a Los Ángeles a jugar contra el segundo lugar del grupo de Canadá, que podría ser Canadá. Y no tenemos una referencia directa de decir, pues ya les ganamos la Nations League, o ya les ganamos la Copa Oro, o sabemos que hoy es más, somos mejores. Antes del No hay. Mundial de Qatar, que Canadá calificó en primer lugar. Correcto. Antes del Mundial, ¿has visto ese Canadá? ¿Cómo que antes del ¿Has visto ese Canadá? A ese Canadá que ganó el eliminatorio. No ha vuelto a Que fue estar mejor. en ese nivel. No ha vuelto a estar en Entonces, ese nivel. hemos estado hablando nada más, no, que Canadá. No ha vuelto a estar Pero en 3 años y medio, no hemos visto ese Canadá. Y nos Que todo el mundo empeñamos- dice, "Ay, no, cuidado, no, que Canadá. Yo también creo que no. Cuidado con que Canadá, Estados Unidos. Nos Estados empeñamos mucho, nos empeñamos en darle demasiada importancia a los partidos de preparación, que son partidos de preparación. Porque no hay ninguna referencia, aunque hubieras enfrentado a la selección. Pero algo te indica, ¿no? No te indica nada. No, porque una cosa es un partido de preparación, otra cosa es una Copa Oro y otra cosa es una Copa del Mundo. Habrá que ver la presión de los jugadores de Canadá en una Copa del Mundo. ¿Sí? Y habrá que ver si el resultado, vamos a suponer que México enfrenta a la selección más potente hoy de Estados Unidos o de Canadá y les mete 3-0. No te garantiza que en el Mundial se ¿Quién les mete enfrentan. 3-0? Vamos a suponer que México les gane. Vamos a suponer que México les gane 3-0. No te garantiza ese resultado que en la Copa del Mundo les vas a volver a ganar. En lo más mínimo. Sí te da ciertos parámetros, ¿no? ¿No? Yo creo que O sea, no. ustedes como futbolistas, cuando jugaban contra una selección a la que le habían ganado 6 meses antes y te la volvías a topar, no decías, pues les venimos de ganar la última vez. No. Depende de qué selección sea. ¿Y qué torneo? Ya en un ¿Y qué mundial torneo? es diferente. Claro, es diferente. Torneo en un mundial es una cosa distinta a cualquier otro evento, Copa Oro, Nations League, lo que tú me digas. Podría parecer evidente porque no es lo mismo el primer semestre jugando estos dos torneos del área de CONCACAF contra rivales de CONCACAF al segundo semestre en donde se enfrentan selecciones de mucho renombre. Aquí se destacó el trabajo que se hizo desde la Dirección de Selecciones Nacionales para conseguir los rivales. Esa es la explicación, León, del bajón en el segundo semestre, porque uno decía, bueno, esta selección venía Nations League, palomita, Copa Oro, palomita, y de repente, pa. Sí, te enfrentaste a Estados Unidos, quiero decir, en Estados Unidos, a selecciones como Corea del Sur, Japón, a Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, todos son equipos mundialistas, pero si uno lo mide, por ejemplo, hablando del nivel de Canadá o de Estados Unidos, mira, Estados Unidos venció a Japón, México empató. Estados Unidos empató con Ecuador, México empató. Estados Unidos derrotó a Paraguay, México perdió. Estados Unidos goleó a Uruguay 5-1, México empató. Pero nuestra referencia no es Estados Unidos. ¿Por qué nos empeñamos? Es que ¿por qué nos empeñamos en la comparación con Estados Unidos? De todos los rivales que enfrentaron en la segunda mitad del año, compartieron a la mayoría, compartieron a 5. El único con el que México salió ganándole a Estados Unidos en esa referencia, además compartieron la misma fecha FIFA, juegan 3 días de diferencia. ¿Cuántos partidos tiene Pochettino? ¿Cuántos partidos tiene Pochettino y cuántos partidos tiene Javier Aguirre? Sí, más o menos los mismos. ¿Y cuántas victorias tienen uno y otro? ¿Cuántas victorias tienen uno y otro? Pues probablemente estén también muy parejos. Entonces, Sí, están muy Javier tiene 2 títulos que Pochettino no tiene. yo lo que digo es, ¿por qué nos empeñamos en el tema con Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Porque es nuestro vecino? parejos. Es tu referencia inmediata. Y No es nuestra referencia. No. No es nuestra referencia. Pero No es así nuestra pasa con el vecino, ¿no? Oye, ¿ya viste el árbol de Navidad que puso? Pues ahora yo lo pongo más grande. El pasto del vecino es más verde que el mío. ¿Por qué? Si fuéramos Cómprate la podadora que como Brasil, Argentina, pues bueno, nos peleamos. Pero mira, es inevitable comparar cómo quedaron, por ejemplo, después del No, ¿por sorteo qué inevitable? los grupos. ¿Por qué inevitable? Porque te tienes que medir con los rivales de la zona. No. ¿Contra quién te vas a medir? ¿En un mundial que tienes que medir con ellos? Estados Unidos. En la posición en la que quedas, sí. ¿Por qué? Claro, porque son tus rivales de la zona. ¿Y qué? ¿Que no los vuelves a ver? México, Entonces ¿cuántos vamos a festejar que en el mundial quedamos por encima de Estados Unidos. Sí, No, sí, no. sí va a pasar eso. No es tu referencia, es tu parámetro. ¿Parámetro? Es el parámetro. ¿Estados Unidos? ¿Cuál sería el parámetro? ¿Cuántos entonces? parámetros? ¿Cuál sería el El parámetro? del mismo México, el de superar la fase de grupos y la siguiente ronda. México tiene que enfocarse en eso. No Ustedes jugaron no ese preocuparse partido por contra Estados Unidos en el Mundial cómo va Estados 2002. Unidos. Chécate cómo Hace 23 años. Por eso. Hace 23 ¿Es una años. referencia? No, no es una referencia. Bueno, Hace 23 años. Duele mucho. Duele mucho. ¿No? Pero ya pasó. No, está bien. Yo no, no creo que vaya a haber ni siquiera un cruce en el Mundial México contra Estados Unidos otra vez. Sí lo puede haber con Sí, Canadá, puede haber. insisto, Con ¿eh? Canadá Con sí. Canadá. Con Canadá sí. Con Canadá es Sí, no, porque van incluso- del lado opuesto de la llave. Incluso probable que lo haya con Canadá. ¿Cómo quedamos contra Estados Unidos previo al Mundial del 2002 en juegos eliminatorios? En el juego oficial. Entonces México ganó. ¿Cuánto? Entonces todos pensábamos que México iba a ¿Por qué no ganar. te guardaste ese gol para Japón y Corea? ¿Qué tenías que hacer para Aztecante? oye, no. Si no nací ahí, no calificamos a Japón y Corea. Japón y Corea íbamos. Ustedes digan, si no es Estados Unidos y Canadá el parámetro de México, ¿cuál es el parámetro? Es el mismo México, no se trata que lo estés comparando con otra selección. Claro, México en avanzar y hacer más de lo que ha hecho en mundiales anteriores. Bueno, Pero eso es crear una base, que es la que ya tenía y que se perdió en el mundial pasado. Eso es la referencia.
diferencia de México, no el ver cómo llegan los demás. Porque si nos vamos a eso, antes del Mundial de Qatar, ¿Estados Unidos calificó? No. Bueno, entonces, Con Trinidad y no son nuestro parámetro. No nos preocupemos por ellos, preocupemos porque México siga siendo constante en los mundiales, siga avanzando de Regrese grupo. a ser. Y hoy en este caso Dejó de ser. más, Vuelva a ser. selecciones, no solamente avancemos de grupo y a centrarnos, sino al sexto partido. Tiene 40 Hoy sí años. es llegar al sexto partido. México tiene 40 años que no juega en los cuartos de final de Copa del Mundo. ¿Y eso es 40 malo? años. ¿Y eso es malo? Sí, claro. ¿Es malo? Sí, claro. ¿Es malo? ¿No es malo? Que no juega Unos cuartos de final que no está entre ¿En nosotros. dónde? ¿En dónde? A ver, En un bueno, mundial. si En los un mismos mundial, directivos. discúlpeme, ¿cuántos? ¿Cuántos están por encima de nosotros? ¿Cuántos han sido campeones del mundo? ¿Cuántos equipos han sido campeones del mundo? Sí, ocho. Sí. ¿Ocho de cuántos somos? Yo no dije que México fuera campeón del mundo. ¿Cuánto Yo dije que tardó, cuartos de final, cuánto Jared. tardó España en ser campeón? Pero, a ver, Jared, ustedes dicen que ¿Cuánto no tardó tiene que- Francia en ser campeón? Pero para Si estamos nosotros, para ir de ¿hace este lado. cuánto- ¿Hace Ustedes cuánto dicen entonces que y los de lo que se rivales espera de de las- Portugal? Espérame. Que Portugal tiene mejor selección que tiene para muchos el mejor jugador del mundo. Ustedes dicen- ¿Qué ha hecho? Ustedes ¿Ha sido campeón del mundo? Ustedes dicen que los Entonces, rivales de la hombre, zona yo no dije que fuera campeón no del es mundo, para ¿eh? México. En esto que tanto presume México, que estaba muy bien hasta el Mundial de Qatar, yo siempre avanzo a la siguiente ronda y solo Alemania hasta hace poquito y Brasil también lo conseguían. Ya quisieran. Está muy bien. Ya quisieran Pero no muchas es selecciones parámetro tener y por eso. tanto una obligación para México que en este lapso de tiempo en el que tú sí avanzas, déjame terminar, avanzas al siguiente partido, pero ahí te quedas que dos rivales tuyos de la zona ya hayan jugado los cuartos de final y tú no. Ah, y el Estados Unidos el siguiente ya mundial no están, que Costa Rica y ya el se haya siguiente- jugado y tú no. Espérame, Costa Rica jugó, Eso no es un- en eso- Brasil avanzó. En Brasil, ¿y el siguiente mundial qué pasó? No pasó, pero Bueno, no importa yo que- prefiero continuidad a tener Perdiendo una siempre. chispa para soy algo, súper para simplemente constante ir perdiendo. cuarto. Soy súper. O sea, tú prefieres decir soy súper constante perdiendo. ¿Perdiendo? A de repente en una Copa del Mundo di un paso que no había sido capaz de dar antes. Perdiendo, discúlpame. ¿Cuántos se quedan? Está bien, Jared, perdiendo en la misma instancia. Ok, vamos a agregarle. Ese problema Perdiendo tenemos en la porque misma instancia. siempre le decimos a la gente que merecemos más. ¿Qué es merecer más? ¿Dónde estamos para decir que merecemos más? Tenemos lo que Es que merecemos. en ese sentido, pues mira, si hablamos de los rivales de la zona, pues hoy Costa Rica no está en el Mundial. Canadá no está en el Mundial. Canadá repite, pero antes no estuvo en Mundiales. Estados Unidos, una de cal y otra de arena, porque en el 2018 no apareció, porque en el 2022 tampoco pasó nada. No debemos, me parece, no debemos empeñarnos en compararnos o comparar al fútbol mexicano o a la selección con Estados Unidos y con Canadá, porque México sí ha conseguido otras cosas. Hace 40 años no llegamos a cuartos y estuvimos a nada de llegar a semifinales. Vivimos obsesionados, llevamos 40 años obsesionados con el quinto partido. Bueno, antes era cuarto, ahora es quinto. ahora es sexto. ¿Cómo que no? Ahora es sexto, ahora es ¿Cómo sexto. que no? No llevamos, el fútbol mexicano no lleva obsesionado con el quinto partido. Hay una corriente, una tendencia en los medios que para mí es inexplicable. Lo del gigante de la CONCACAF. Ya no somos del gigante. ¿Quién inventó eso? La otra. Es que Estados Unidos no está superando. Estados Unidos no está ganando. Para mí no. El sexto partido, el quinto partido, a mí me vale. Entonces aspiremos a ser campeones del mundo. No al quinto partido. O esperemos, quedémonos callados y esperemos a ver cómo se dan las cosas. A mí me hace feliz que México, el Mundial 2014, para mí es el ideal. Sí, pero quedamos en el mismo lugar que siempre. ¿No? Le ganamos a selecciones como Croacia, siempre te lo digo. Camerún, ya te la sabes. Empatamos con Brasil. ¿Y cómo perdimos con No va Holanda? Camerún A Holanda. tampoco, ahora hace ya Tuvimos rato en que un Camerún punto Holanda. no pasan. Y no pasamos. Bueno, Ok, yo quiero eso. El Mundial del Yo quiero 2006 eso. fue igual. Eso quiero. México le hizo partido a Argentina. No, el 2006 no le ganaste a la Angola. fase de grupos, la fase de grupos no. Festeja de verdad, Pero no le ganaste a la tuviste, Angola. la tuviste a ¿En dónde la nada. tuviste? Y también el del 94. Y también el del 94. tuviste? Era el grupo más difícil de Leonel, ¿dónde la todos. tuviste Argentina? ¿En dónde? No, ¿Nunca la la tuviste. Nunca la ¿En el tuviste. 2006? Nunca la tuviste. Nunca la tuviste. No, México pudo ganar ese México hizo largo el partido, no lo pudo ganar nunca. No lo pudo ganar. Y seguramente sin ese gol nos íbamos a ir a penales. Seguramente. Y podían haber ganado en penales. Por un esfuerzo, por un trabajo, pero no porque habíamos sido. No, yo no dije superior. Yo creo que es mucho peor mejor ganar México. México. México contra Holanda en el Sí, 2014. sí. ¿Que quién? ¿Que Holanda? México-Holanda no fue mejor esa selección de México que la de México-Argentina en el 2006. Sí, como también Ah, pensé que decías que si México fue mejor que Holanda. El partido fue muy parejo. Pero también la del 98 con Alemania. Y también el partido del 94 con Bulgaria. También fue un partido en donde México pudo ganar. Ok, León. Y la del 2006 también me pudo gusta, ganar. me gusta eso. Sí, me gusta eso. está bien. Yo lo que digo es, México tiene que dar ese salto de calidad. Y hoy, regresando al año 2025, el año que te pone en la tendencia hacia allá, hoy hay más dudas que certezas. Y ahí quiero ir yo, con eso me quiero quedar para empezar a cerrar este primer toque hacia selección en su año, porque no es el primer año de Javier, es decir, Javier toma el equipo antes, dirige todo 2025, pero Y es la primera vez que dirige la y ni selección. es la primera vez que dirige la selección. En el año completo, en 2025, con Javier Aguirre al frente, ¿esta selección avanzó futbolísicamente? No. Para mí no. Y a eso hay que señalárselo a Javier. Claro. No hay un avance desde el ¿Para qué lo trajeron? táctico, desde el juego, ¿Para qué lo desde la trajeron? idea. No. ¿Para qué lo trajeron? Para cruzar el charco, para mí, para cruzar el charco. Para que el Para, equipo para jugara poner mejor. para rayos, para poner un tipo Para que el caiga equipo bien. jugara mejor, ¿no? No creo. Ah, Es que ¿no? yo creo que no. Es que yo tengo, porque si querías que el equipo jugara mejor, no podías traer a Javier. O no debías traer a Javier.
Lo dije, lo hemos discutido. Se ha quedado corto, se ha quedado corto. Claro que se ha quedado corto. Por supuesto que se ha quedado corto. Y los jugadores también. Sí. Y los jugadores también. Porque uno espera que cuando llegas a la selección seas mejor que en tu equipo, en donde te observaron para llevarte a la selección. Es la única manera en que México puede competir con las grandes selecciones. Cuando los jugadores que están son mejores que, o sea, su versión en la selección es mejor que la de sus equipos. Por ejemplo, Eric Lira lo aplica. Eric Lira juega muy bien en Cruz Azul, pero juega todavía mejor en la selección. Yo quiero verlo en todos. Cuando ha llegado esa situación, cuando se ha presentado esa situación, México compite. De otra manera, Es que ese sería otro tema. En los últimos mundiales, ¿cuántos jugadores han llegado en su mejor momento al mundial? no. En México. Bueno, el Chucky Lozano y Carlos Vela del 2018, sí, por ejemplo, ¿no? Para mí. El propio Chícharo, quizás. Sí, No hasta sé Javier. si Vela tuvo un momento mejor antes, ¿no? Osorio lo pone a titular en los 2 primeros partidos y después lo sienta inexplicablemente contra Suecia. Brasil, o sea, lo hubiera tenido pero un no mejor llegaba, momento futbolístico. pero llegaba. No, claro, pero ahí sabemos que Carlos Vela no quiso. No, ir de acuerdo, por razones personales. pero sí, no. Pero sí que estuvieran en plenitud, yo creo que México ha tenido en ciertos momentos, excepto el Mundial pasado. Bueno, o sea, excepto el Mundial pasado. Dura aceptación, ¿no? Que en el año completo calendario, al final la selección no haya sido capaz de avanzar futbolísticamente, eso es un hecho. Copa del Mundo. México volverá a ser anfitrión de un mundial. La tercera será la vencida. Ya volvemos a Equipo F. Este es un pensamiento personal. Hoy están los 2 mejores equipos del torneo en la final. Creo que los 2. 5 terminó por ser un año de contrastes para la selección mexicana de fútbol, mientras que en la primera mitad del año el Tri logró conquistar la Copa Oro y la Liga de Naciones de CONCACAF. Medio del 2025 estuvo marcada por los malos resultados ante rivales que están clasificados a la Copa Mundial FIFA 2026. Esa racha incluye igualadas ante los asiáticos Japón y Corea del Sur y los sudamericanos, Ecuador y Uruguay, pero también una goleada 4-0 en contra de Colombia y un descalabro 2-1 ante Paraguay en el último partido del año. Uno mensaje solamente decirles que lo estamos preparando, que para eso son estos tipos de partidos, que para mí sería muy fácil pedir rivales más esto a modo no y hacer bien grande el globo y vender un poco la idea que estamos goleando y ganando y tal. Pero prefiero esto porque es cuando veo a los jugadores, porque es cuando veo realmente los tamaños y es cuando veo realmente si valen o no valen la pena. Entre jugadores lesionados y distintas convocatorias. Aguirre no repitió cuadro titular entre cada uno de los partidos que enfrentó el Tri en el segundo semestre, algo que para la dirección de selecciones nacionales es parte del proceso de preparación hacia el próximo mundial. Rotó mucho, siempre en la fecha FIFA de un partido a otro porque quería ver muchos jugadores. Entonces esas cosas a veces se ponen por encima, no del resultado que puede sacar y la importancia que tenían estos partidos. Pues para táctica ahora entre febrero y marzo puedo tener prácticamente una base ya muy grande de los goles que venían. De cualquier forma, el cerrar con una nota baja este año hará que la selección mexicana tenga que recuperar con lo que haga en la cancha la confianza de sus seguidores en la tribuna. Con victorias es como la gente volverá a creer en nosotros. No hay más, está clarísimo. El resultado negativo no le gusta a nadie y menos a la gente que hace su esfuerzo, que en el campo, que paga su lana, que viene en coche, que gasta su dinero en lo que sea. Esto le gusta ver a su país perderlo. Yo creo que está clarísimo eso, que es una labor que tenemos de aquí, algún mundial, recuperar el ánimo de la gente. El 2025 quedará archivado como un año de contrastes para el Tri, que ahora tendrá la titánica misión de alcanzar al menos los cuartos de final de la Copa del Mundo, una instancia a la que llegó en los 2 mundiales pasados que se jugaron en México 1970 y 1986. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Equipo F para hablar de la selección mexicana de fútbol, de su año, de cómo empezó, de cómo acabó y de lo que viene, sobre todo con el mundial en puerta el próximo verano, con Paco, con Caret, con Lion. Acá estaremos tocando el tema. Bienvenidos todos. Paco, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Qué honor tener aquí a León y al goleador, así como que nos cayeron los que no vienen nunca. No vamos a ver cómo se ponen los programas importantes aquí. Ahora, el único que vino de verde para hablar de la selección. Paco no le llegó el mail, no. Bueno, no, Jared lo tiene el desviado justamente a spam no deseado. No sé qué pasó. Jared, buenas tardes. Mandamos buena tarde. Bien, bien. Para hablar un poco de lo que está, como bien lo dice la selección, muchas cosas buenas y otras no tan buenas, pero esperando siempre lo mejor. ¿Qué te encontré? Vamos a ir entrando en temas de selección. El balance del año, León, pero que te encontraste en estos últimos meses. ¿Qué te acercaste mucho al equipo y que ahora ya estás ahí pegadito con ellos? ¿Encontraste que te llama la atención? ¿Cómo ves al grupo de Javier aquí? A ver, primero, todavía tiene muchas dudas. No hay dudas en la portería, en la lateral derecha, en quienes van a acompañar a Raúl Jiménez en el frente de ataque, por ahí de repente, incluso hasta los volantes interiores. O sea, es una selección que deja dudas también en cuanto a los resultados
resultados y sobre todo en la relación con sus aficionados. Creo que yo pondría ese punto como uno de los centrales. Ahora, en esa historia que presentamos para arrancar equipo F justo hablamos de un año de contrastes, o sea, la primera mitad del año es muy buena, sobre todo porque se gana la Nations League, que se le había negado 3 veces a la selección mexicana y además venciendo en la final a Estados Unidos y también la Copa Oro, que es una obligación. O sea, así es ese torneo de arma de un filo, no, porque lo tienes que ganar por obligación y no pasa nada, pues si no lo ganas, entonces las críticas se vienen encima. Y después la segunda mitad del año me quedo un poco con esa frase que decía Duilio David. No se la preguntamos el martes en Querétaro y decía, a ver, o sea, si los resultados son buenos, es un balance de 2 empates, 4 al revés, 2 derrotas, 4 empates. Pero los rivales a los que enfrentamos son todos mundialistas y ahí, Javier Aguirre seguramente sacó buenas conclusiones. ¿De qué jugadores están preparados para esa recta final en busca de un lugar en el mundial y quienes ya se bajaron de la lista? Bueno, ¿cómo calificamos el año así de entrada para irle poniendo tema a todo esto? El año fue regular, con 2 títulos en el primer semestre. Bueno, es que desafortunadamente siempre nos vamos a quedar con el último resultado, con la última imagen, con el último momento. Y en ese sentido, pues sí, la selección creo que la corta, pero sí es cierto que se enfrenta a selecciones mucho más fuertes, más complicadas y eso termina por complicar, el obtener un resultado positivo para el que la gente seguramente asista al estadio. Pero sí, también es cierto que las conclusiones que puede sacar el técnico nacional en cuanto hay jugadores que reciben la oportunidad para demostrar que pueden pelear por el lugar, pues le van ayudando a decir, bueno, este sí, este más o menos, este todavía merece una segunda oportunidad, este ya no y bueno, así es. No, lo importante es dentro de 7 meses, no es normal. Paco, creo yo que a lo que estamos de la Copa del Mundo, 6 meses, 6 meses de la Copa del Mundo, existan estas dudas a las que se refiere León, o tantas dudas como se dice más, para mí es normal porque hay que verlos. Es normal para México. ¿Crees que es normal para México? Nacionales que van a venir andan en las mismas. Normal para México, para nuestra historia. Es así, porque claro, en Paraguay no las tiene. Por ejemplo, yo creo que no en La Fuente, en España no. Yo creo que tienen claro lo que puede venir en el caso de México. Recordemos el 2014, 6 meses antes estaba jugando un repechaje contra Nueva Zelanda. No sabías ni quién iba a jugar. Utilizó Miguel Herrera la gente del América, gente de León que después muchos no estuvieron en la Copa del Mundo. Y lo mismo pasó con en el 2002, por ejemplo con Javier Aguirre, que utilizó jugadores previo a la AL en las eliminatorias de Libertadores de Cruz Azul, por ejemplo. No, que eran los que mejor momento atravesaban y después utilizó otra gente para la Copa del Mundo. Es normal en México. Tristemente es normal en México, pero a pesar de ello me parece que el año fue bueno porque además de los títulos que se mencionaban días, bueno, entonces y por los rivales a los que enfrentaste porque sacas muy buenas, sacas conjeturas, haces un análisis interesante porque enfrentaste a rivales de jerarquía, entonces creo que bueno, el mundial sí, bueno, así a secas. Bueno, yo lo diría. Agridulce, más con relación a lo que dice Jared, porque la imagen de los últimos 2 meses es la de un equipo que se va goleado en el estadio de los Dallas Cowboys 4-0 por Colombia y que se va abucheado en Torreón por sus aficionados y en San Antonio por sus incondicionales los aficionados de Estados Unidos. Le fue muy mal a la selección en los partidos con Uruguay. Paraguay no en el terreno de juego, fuera de la cancha, que es donde se supone que se tiene que ganar otra vez el cariño, el amor, esa incondicionalidad, esa confianza del fanático que ahora con todo este escándalo de los boletos del México-Portugal, pues otra vez se ve mermada. No, o sea, el aficionado de la selección mexicana dice pues de qué se trata. No, o sea, si es mi selección o no es mi selección, si estoy cerca de ellos o no, si me dan lo que yo espero o no, y creo que esa imagen $4.000 puede estar muy cerquita de eso. No, exacto, y el problema es que esos son los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces de cierta forma no podemos borrar todo lo que pasó en el año. O sea, por eso hablo de un año agridulce. Te entiendo parte muy buena, pero el cierre fue muy mal. Yo lo pondría además como un año para seguir con lo de Javier, un año de dudas porque pese a que gana esos 2 primeros títulos, no se nos puede olvidar. Y hay quien dice no, es que siempre están minimizando. No es minimizarlo, pero no se les puede olvidar que los gana contra versiones a la baja de tus 2 principales competidores en la zona. No vamos a hablar de los hubieras, pero no sabemos si con Canadá versión hay Estados Unidos versión a México. Eso no es problema de que era problema de ellos que quieren. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque también podemos decir entonces México ha perdido con ellos, cuando México también ha estado lo que yo no he tenido cuando ha tenido no el mejor equipo de no haber podido medir a México a la par con la mejor versión ni de problema de ellos si no lo enfrentan. México le tiene que ganar la versión que tenga enfrente. Rechazo, pero la duda ¿por qué? Meditemos. Tampoco lo dice, porque si le perdemos contra A, bueno, es que por ejemplo si le ganamos a los que estaban como no. A, bueno, es que faltaron 3. Bueno, es que se lesionó. Uno deja este ejemplo si México es segundo de grupo. Si México es segundo de grupo, se va a ir a Los Ángeles a jugar contra el segundo lugar del grupo de Canadá, que podría ser Canadá, y no tenemos una referencia directa de decir pues ya les ganamos la Nations. Digo, ya les ganamos la. Después sabemos que hay más. Somos mejores antes del Mundial de Qatar que Canadá califica en primer lugar correcto. Antes del Mundial. ¿Has visto ese Canadá? ¿Cómo que has visto ese Canadá? A ese Canadá que ganó la eliminatoria no ha vuelto en ese nivel. No vuelto. Entonces hemos estado hablando nada más que Canadá y que Canadá no ha vuelto a estar en 3 años. 3 años y medio. No hemos visto ese Canadá en el que todo es cuidado. Yo también creo que Canadá, Estados Unidos. Nos empeñamos mucho. Nos empeñamos en darle demasiada importancia a los partidos de preparación, que son partidos de preparación, porque no hay ninguna referencia. Aunque hubieras enfrentado a la selección o
o algo por algo. No, no te indican no por qué. Porque una cosa, un partido de preparación, otra cosa es una Copa Oro y otra cosa es una Copa del Mundo. Habrá que ver la presión de los jugadores de Canadá en una Copa del Mundo. Sí, y habrá que ver si el resultado. Vamos a suponer que México enfrenta a la selección más potente hoy de Estados Unidos o de Canadá y les mete 3-0. No te garantiza que en el Mundial se enfrentan a 0. Vamos a suponer que México gane. Vamos a suponer que México les gane 3-0. No te garantiza ese resultado que en la Copa del Mundo les vas a volver a ganar en lo más mínimo si te vas a parar. No, yo creo que no. Ustedes como futbolistas cuando jugaban contra una selección a la que le habían ganado 6 meses antes y te la volvías a topar. No decías entonces venimos de ganar la última. No vende. ¿Qué selección? Sé que torneo ya no es un torneo frente. Claro, es diferente. Torneo en un mundial es una cosa distinta a cualquier otro evento. Copa Oro, Nations League, lo que tú me digas. Podría parecer evidente, porque no es lo mismo el primer semestre jugando estos dos torneos del área de CONCACAF contra rivales de CONCACAF al segundo semestre en donde se enfrenta a selecciones de mucho renombre. Aquí se destacó el trabajo que se hizo desde la Dirección de Selecciones Nacionales para conseguir en los rivales. Esa es la explicación, León, del bajón en el segundo semestre, porque uno decía, bueno, esta selección venía de palomita, Copa Oro, palomita y de repente papá, si te enfrentaste a Estados Unidos, bueno, quiero decir en Estados Unidos a selecciones como Corea del Sur, Japón a Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, todos son equipos mundialistas, pero si uno lo mide, por ejemplo, hablando del nivel de Canadá o de Estados Unidos, mira, Estados Unidos venció a Japón, México empató a Estados Unidos, empató con Ecuador, México empató a Estados Unidos, derrotó a Paraguay, México perdió a Estados Unidos, goleó a Uruguay, 5-1, México empató, pero no cero referencia no a Estados Unidos, pero que nos empeñamos a que no le guste, es que porque nos empeñamos en la comparación con Estados Unidos de todos los rivales que enfrentaron en la segunda mitad del año, compartieron a la mayoría, compartieron a 5, el único con el que México salió ganándole a Estados Unidos en esa referencia. Además, compartieron la misma fecha FIFA. Juan, 3 días. ¿De cuántos partidos tiene Pochettino? ¿Cuántos partidos tiene Pochettino? ¿Cuántos partidos tiene Javier Aguirre? Más o menos los mismos. ¿Cuántas victorias tienen uno y otro aparte? Son 2 victorias. ¿Tiene uno y otro? Pues probablemente estén también muy parejos. Entonces sí, Javier tiene 2 títulos que Pochettino no tiene. Lo que digo es porque nos empeñamos en el tema con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es nuestro vecino. Es tu referencia inmediata. Y no es nuestra referencia. No es nuestra referencia. Pero es así, pasa con el vecino. No hay, ya viste el árbol de Navidad que puso. Pues ahora yo lo pongo más grande. El pasto del vecino es más verde que el muro. ¿Y si fuera parte la podadora que Brasil, Argentina? Pues bueno, no nos peleamos. Pero ahora es inevitable comparar cómo quedaron, por ejemplo, después del sorteo. Qué inevitables grupos. ¿Por qué? Porque te tienes que medir con los rivales de la zona que contra. Pero que no, si en un mundial te tienes que medir con Estados Unidos en la posición en la que queda. ¿Sin qué? Claro, porque son tus rivales de la zona. ¿Y qué no los puedes saber en México? Pues vamos a festejar que en el mundial quedamos por encima de Estados Unidos. No iba a pasar eso. Como referencia es tu parámetro. El parámetro es el parámetro Estados Unidos. No el parámetro. ¿Cuál sería el parámetro de México? El de superar a la fase de grupos y la siguiente ronda. México tiene que enfocarse en esos 3 jugadores, ocuparse por contra. Estados Unidos, ya en el mundial con Estados Unidos, fue hace 23 años. Por eso hace 23 años. Referencia no es una referencia. Bueno, hace 23 años. ¿Duele mucho? No, pero ya pasó. Todo está bien. Yo no. No creo que vaya a haber ni siquiera un cruce en el mundial México contra Estados Unidos otra vez. Puede haber, insisto, con Canadá. Con Canadá no, porque el lado opuesto, la llave cruz, es probable que lo haya con Canadá. Como gane, como quedamos contra Estados Unidos, perdió el mundial 2002 en juegos eliminatorios en el juego oficial. Entonces México ganó. ¿Cuánto crees entonces? Todos pensábamos que México iba. Que no te guardaste ese golpe a Japón y Corea. ¿Qué tenías que hacer? Oye, no. Si no lo hace ahí, no calificamos Japón y Corea y vamos, díganme si no es Estados Unidos y Canadá el parámetro de México. ¿Cuál es el parámetro? ¿Es el mismo en México? No se trata de que estés comparando con otra selección. Claro, entonces México en avanzar y hacer más de lo que ha hecho el mundial. Los anteriores mexicanos, pero eso es crear una base que es la que ya tenía y que se perdió en el mundial pasado. Eso es la referencia de México, no el ver cómo llegan los demás, porque si nos vamos a eso antes del mundial de Qatar, Estados Unidos calificó bueno, entonces no fuera de él, entonces no son nuestro parámetro. No nos preocupemos por ellos. Preocuparnos porque México siga siendo constante en los mundiales, sigas avanzando de Grecia sí, y en este caso de José Más vuelva a selecciones. No solamente avancemos de grupo y en la siguiente ronda, sino al 6º partido, es llegar al 6º hijo. Tiene 40 años que no juega unos cuartos de final de Copa del Mundo y eso es 40 años. Y eso es malo. Sí, claro. ¿Es malo? Sí, claro, es malo. No es malo que nos den unos cuartos de final, que no está entre nosotros. ¿En dónde? A ver si discúlpame. ¿Cuántos están por encima de nosotros? ¿Cuántos han sido campeones del mundo? ¿Cuántos equipos han salido campeones del mundo? Sí, 8.888. ¿De cuántos somos? De 1. Dijeron campeón del mundo. ¿Cuánto tardó España en ser campeón? Pero a ver cuánto campeón. Pero para. Si estamos nosotros para ir de este lado. ¿Hace cuánto entonces de lo que se espera de Portugal? Que Portugal tiene mejor selección, que tiene para muchos el mejor jugador del mundo. Dicen que ha hecho a usted, ha sido campeón del mundo. Ustedes dicen que los rivales de la zona 1 dije que no es para México. En esto que tanto presume México, que
que estaba muy bien hasta el Mundial de Qatar. Yo siempre avanzo la siguiente ronda y solo Alemania hasta hace poquito y Brasil también lo consiguió. Quisieran, está muy bien, pero no es tanto una obligación para México que en este lapso de tiempo en el que tú si avanzas, déjame avanzas al siguiente partido, pero ahí te quedas. Que dos rivales tuyos de la zona ya hayan jugado los cuartos de final y tú no hay Estados Unidos hasta que Costa Rica haya jugado el tío también. Costa Rica jugó en Brasil, avanzó en el siguiente mundial. ¿Qué pasó? No pasó. Pero yo prefiero continuidad a tener perdiendo una chispa para ser constante, perdiendo. Soy súper. O sea, tú prefieres decir soy súper constante perdiendo de repente en una Copa del Mundo de un paso que no había sido capaz de dar antes perdiendo. Discúlpame. ¿Cuántos se quedan? Está bien Jared perdiendo en la misma instancia. Ok, vamos a agregarle ese problema que tenemos, porque siempre le decimos a la gente que merecemos más, que es merecer más donde estamos. Parece que nos merecemos. Tenemos lo que hemos sido en ese sentido. Pues mira, si hablamos de los rivales de la zona, pues hoy Costa Rica no está en el Mundial. Canadá, Australia, Mundial de Canadá, repite. Pero antes no estuvo en mundiales. Estados Unidos, una de cal y otra de arena porque en el 2018 no apareció, porque en el 2022 tampoco pasó nada. No debemos, me parece. No debemos empeñarnos en compararnos o comparar al fútbol mexicano o a la selección con Estados Unidos y con Canadá, porque México se consiguió otras cosas hace 40 años, no llegamos a cuartos y estuvimos a nada. Llegar a semifinales nos obsesiona. Llevamos 40 años obsesionados con el quinto partido. Bueno, antes era cuarto, ahora es que no llevamos. El fútbol mexicano nos lleva obsesionado con el quinto porque hay una corriente, una tendencia en los medios que para mí es inexplicable, lo del gigante de la CONCACAF. Ya no somos el gigante. ¿Quién inventó eso? Y la otra es que Estados Unidos no está superando a Estados Unidos. Están para mí, no el sexto partido, el quinto partido. A mí me vale. Entonces aspiremos a ser campeones del mundo, no al quinto partido esperemos, quedemos callados y esperemos a ver cómo se dan las cosas. A mí me hace feliz que México, el Mundial 2014, para mí es el ideal. Sí, pero quedamos en el mismo lugar que si no le ganamos a selecciones como Croacia. Siempre te lo digo, Camerún ya te la sabes. Empatamos con Brasil y perdimos con Camerún. Ahora se llama Camerún, no pasa y no pasamos. Bueno, yo quiero eso. El Mundial del 2006, eso lo quiero. México le hizo partido a Argentina y no le ganaste a la bola de grupos. La fase de grupos que tuviste la tuviste también el del 94 y también el del 94. Era el grupo más difícil. ¿Tuviste Argentina en dónde? No, nunca tuviste, nunca lo tuviste. México pudo ganar, México hizo largo el partido, no lo pudo ganar nunca, no lo pudo ganar y seguramente sin ese gol nos íbamos a ir a penales. Seguramente. Bueno, y podían haber ganado en penales por un esfuerzo, por un trabajo, pero no porque habíamos ido. No, yo no dije superior, pero yo creo que México contra Holanda en el 2000 sí que hay quien que Holanda, Bélgica, Holanda no fue mejor esa selección de México que la de México, Argentina el 2006, como también pensé que decías que si México fue mejor que Holanda, el partido fue muy parejo, sí, pero también la del 98 con Alemania, también el partido del 94 con Bulgaria, también fue un partido en donde México pudo ganar y la del 2000, la de los 6 también. Me gusta, eso sí me gusta, está bien. Yo lo que digo es México tiene que dar ese salto de calidad. Y hoy, regresando al año 2025, el año que te ponen la tendencia hacia allá, hoy hay más dudas que certezas y ahí quiero ir yo, con eso me quiero quedar para empezar a cerrar este primer toque hacia selección en su año, porque no es el primer año de Javier, es decir, Javier toma el equipo antes, dirige todo 2025, pero es la primera vez que no y ni es la primera vez que dirige la selección. En el año completo, en 2025, con Javier Aguirre al frente de esta selección, avanzó futbolísticamente. No, para mí no, y a eso hay que señalarse. No, Javier, claro, no hay un avance desde la que lo trajeron o desde el juego extranjero. No, ¿para qué lo trajeron? Para cruzar el charco. Para mí, para cruzar el charco, para poner pararrayos, para poner un tipo que le caiga bien. Mejor no creo que. Yo creo que no, es que yo tengo, porque si querías que el equipo jugara mejor no podías traer a Javier o no debías traer a Javier. Lo dije, lo hemos discutido, pesado, corto. Se ha quedado corto. Claro que se ha quedado corto. Por supuesto que se ha quedado corto. Y los jugadores también. Y los jugadores también, porque uno espera que cuando llegas a la selección seas mejor que en tu equipo en donde te observaron para llevarte a la selección. Es la única manera en que México puede competir con las grandes selecciones. Cuando los jugadores que están son mejores que esa, su versión en la selección es mejor que la de sus equipos. Por ejemplo, Eric Mira lo aplica. Eric Lira juega muy bien en Cruz Azul, pero juega todavía mejor en la selección. Yo quiero verlo en todos. Cuando ha llegado esa situación, cuando se ha presentado esa situación, México compite de otra manera. Ese sería otro tema. Y las últimas en los últimos mundiales. ¿Cuántos jugadores han llegado en su mejor momento al mundial? No, en México. Bueno, el Chucky Lozano y Carlos Vela del 2018 sí. Por ejemplo, el propio Chícharo. Quizás si Javier tuvo un momento mejor antes, no era Osorio. Lo pude titular en los 2 primeros partidos y después sí, pero siente inexplicable, mejor contra la cábala. Si lo hubiera tenido, pero no llegaba como futbolista. Pero llegaba. No, claro. Pero ahí sabemos que Carlos Vela no quiso. No, de acuerdo. Razones personales, pero sí. No, pero sí que estuvieran en plenitud. Yo creo que México ha tenido en ciertos momentos, excepto el mundial pasado. Bueno, excepto el mundial pasado, dura aceptación, no. Que en el año completo calendario, al final la selección no haya sido capaz de avanzar futbolísticamente. Eso es un hecho. Copa del Mundo. México volverá a ser anfitrión de un mundial. La tercera será la vencida. Ya volvemos a equipos. Bienvenidos.